Cuando quieras, Claudio. Bien. Bueno, muchas gracias de nuevo, como todos, por la invitación. Les comento brevemente, mi nombre es Claudio Martínez, soy profesor de matemáticas, me dedico a la divulgación de la ciencia desde hace mucho tiempo. Soy investigador adscrito de la Fundación Azara y director del Instituto Latinoamericano de Astroturismo. Formamos gente, me dedico fundamentalmente al turismo astronómico en esta última década. Pero bueno, me gustó la propuesta de ustedes y les quería comentar algo acerca del Asteroid Day. Es algo que todas las charlas que vinieron, yo voy a ir en contra de lo que vinieron antes. Las charlas que vinieron antes era cómo podríamos hacer vida y cómo los planetas se podrían hacer como para tener vida. Y yo les voy a hablar de todo lo contrario, cómo se podría llegar a exterminar la vida. Va a ser un poco dramática mi charla. Pero al final creo que la vamos a recuperar y va a quedar interesante. El Asteroid Day, y ya voy a empezar a compartir ya que estamos, el Asteroid Day es como una festividad casi que se hace fundamentalmente para recordar la posibilidad de que nuestro planeta sea impactado por un asteroide. Esto es una posibilidad absolutamente real. En 2016, las Naciones Unidas lo aprobaron internacionalmente, el Día Internacional del Asteroide. Se cumple el 30, por eso nosotros normalmente damos una charla de este tipo cerca del 30 de junio para apoyar y conmemorar el Día del Asteroide. El 30 es simplemente porque cayó en Tunguska, en Siberia, en Rusia en ese momento. En 1908 cayó un objeto bastante importante y para recordarlo se lo utiliza como excusa para divulgar el tema del peligro que hay y que puede acechar a nuestro planeta. Creo que la mayoría debe conocer a esta gente, la gente de Queen, y principalmente el que está por detrás es Brian May. No sé si todos saben que es astrónomo, ahora se dedica a la astronomía, acá lo ven a Brian May, que es uno de los impulsores más importantes del Asteroid Day. A nivel mundial, se hacen reuniones internacionales, de hecho, desde hoy hasta unos días después del 30, se hacen toda una gran reunión en todo el planeta sobre cosas que tengan que ver con los asteroides, como esta charla, o también reuniones artísticas, artistas tocando música, cuadros, todo lo que tenga que ver con el apoyo a tratar de que se concientice la gente de la posibilidad de que esto realmente es algo que existe y que nos puede llegar a afectar. Entonces, vamos a empezar con el origen de toda esta espera, que en parte voy a repetir un poquito lo que vimos, lo que dijeron ayer, y vamos a ver también lo que estuvieron hablando un poquito hoy, que es el asunto de la posibilidad de dónde vienen estos objetos. Cuando se formó el sistema solar, lo voy a hacer cortito porque ya lo escucharon antes, cuando se estaba formando el sistema solar, había nubes interestelares que se fueron condensando, se formó una estrella central y un anillo alrededor, un anillo protoplanetario que es el que finalmente fue generando los distintos planetas. Mucho de ese material que quedó originario, no le pasó, no se juntó con nadie, no tuvo la posibilidad de formar un planeta, y el resultado final es que tenemos hoy en día asteroides, todos estos objetos, y muchos de ellos pueden impactar sobre nuestro planeta, y sobre todos los planetas en realidad. Lo que pasa es que a nosotros nos interesa el nuestro porque vivimos ahí. Acá tenemos una terminología de los asteroides y de los objetos que por el espacio pequeños, es de la American Meteor Society, es una institución muy importante del mundo, que hay objetos que son cometas, hay objetos un poco más pequeños, rocosos, que son asteroides. Si son objetos bastante pequeños, y lo que decía en la primera charla ayer,
que no hay una definición muy exacta de cuáles son los límites, y es cierto, pero los más pequeños se llaman meteoroides, aproximadamente un metro más o menos para abajo se lo considera un meteoroide, y el objeto, según va cayendo, va cambiando de nombre. Si va cayendo el meteoroide, se transforma en un meteoro o una estrella fugaz, y cuando impacta el piso, se transforma en un meteorito. Son distintas maneras de llamar al mismo objeto. Si es muy brillante, cuando está cayendo, se lo llama bólido o bola de fuego también, se lo puede llegar a llamar, y a veces explota también. Si es extremadamente brillante, se lo puede llegar a llamar superbólido. Esta es la clasificación general de objetos, como para empezar a hacernos amigos de lo que hay ahí arriba de no muy gran tamaño. Entonces acá tienen de nuevo, ¿qué sucede en nuestra atmósfera? Que obviamente está completamente fuera de escala esto. Está representada nuestra atmósfera desde más de 100 kilómetros, 85, 50, y van viendo cómo el meteoroide, al entrar en contacto con la atmósfera un poco más gruesa, más densa, se va calentando, y es lo que vemos finalmente como una estrella fugaz, que eventualmente, si es lo suficientemente grande, por la presión que se genera, lo puede hacer explotar, lo que hace una explosión como Tunguska, que es este objeto de 1908, y cuando llega a la superficie se transforma o hace un meteorito y hace un pequeño o gran cráter. A veces los cráteres son bastante grandes. Acá tienen un diagrama muy sencillo de nuestro sistema solar. El Sol en el medio, algunos objetos asteroides. Fíjense que los planetas normalmente tienen órbitas casi circulares, muy cercanas a círculos. En cambio, los asteroides, muchos asteroides tienen órbitas bastante estiradas, lo que hace que puedan cruzar las órbitas de los otros planetas. Y eso implica que pueden llegar a chocar, porque obviamente si estuviéramos todos en órbitas circulares, la posibilidad de colisiones sería prácticamente cero, pero siempre hay cruces, y eso hace que podamos llegar a tener alguna de estas rocas arriba de nuestra cabeza. Acá tenemos un par de asteroides. Siempre lo que vamos a ver son imágenes o reales o reconstruidas en base a observaciones de esos asteroides. Un asteroide muy bonito que se llama Cleopatra, 216 Cleopatra. Fíjense que parece como un hueso, el que está a la izquierda. Tiene casi 200 kilómetros y es metálico, es de metal. Es hierro casi puro. Lugar interesante para ir a hacer una exploración minera, pero si nos cayera encima no es una muy buena idea. Es uno de esos objetos que sería extremadamente peligroso, pero por suerte su órbita es muy lejana, así que no nos puede afectar. Y acá tienen una nave, la nave Galileo fotografió a Ida, que es el grandote, y Dactyl, que es la lunita. Los asteroides suelen tener lunas asociadas. En general es una sola, o dos objetos que están girando uno alrededor del otro. Entonces, como les decía, hay rocosos y hay metálicos, y combinación de ambos, que en realidad es razonable, dado que los planetas sólidos están hechos con metal, con silicatos. O sea, la composición obviamente de la Tierra, Marte, la Luna, es más o menos similar a la composición que tienen los asteroides porque le dieron origen. Acá tienen algunas otras imágenes de Vesta, que ahora es el asteroide más grande, porque Ceres ya no es más un asteroide, es un planeta enano. Pero fíjense, hay variadísimos tamaños. La característica, por supuesto, es que los más grandes son más bien esféricos y los que son más pequeños son totalmente deformes. Fíjense, acá tienen otra vez Vesta, Matilda, Eros. Fíjense que son muy variadas las formas, pero fíjense el que está abajo a la derecha, Itokawa. Fíjense que es como un montón de piedras acumuladas. Es un asteroide pequeño, no es muy grande, tiene menos de 1 kilómetro. Pero fíjense que así se piensa que son los asteroides. Al principio se creía que los asteroides eran absolutamente sólidos, como una roca grande, como la Luna, si quieren, pero más chiquita. En cambio ahora se cree que los asteroides son más bien así, una mezcla de, se nos llama pilas de basura, la traducción, que es que vas acumulando piedras y en realidad es un mejunje de piedras que no tiene una gran solidez, de hecho son de una densidad bastante baja.
Itokawa es un característico, fíjense que sí, uno lo mira y decís, y sí, parece que fuera un rejunte de piedras y nada más. Se cree que la mayoría de los asteroides son así. Ahora el tema es, si tenemos un asteroide, todos sabemos que los dinosaurios fueron exterminados hace 65 millones de años por el impacto de un asteroide. Un asteroide que depende de la velocidad que fuera, tiene entre 10 y 20 kilómetros de diámetro. Es interesante, grande. Imagínense una montaña cayendo a 20 o 30 kilómetros por segundo sobre la Tierra. Te da la sensación de que algo malo debería pasar. Pero la realidad, cuando uno lo mira en detalle el tema, fíjense que se ve este círculo, esta parte de un círculo azul, sería la Tierra, y lo que está señalado con la flecha es un asteroide de 10 kilómetros a escala. ¿Qué significa? Si yo hago la comparación de tamaños, sería como agarrar un edificio de 4 pisos de altura, tirarle un grano de arena y que el edificio se haga 1000 pedazos, porque es lo que pasó en la Tierra. Entonces, algo más debe pasar aparte del impacto, y algo más pasa. No es solamente que hace un cráter y listo, sino que hace mucho más para que un planeta tenga tanto problema por un impacto tan pequeño, que uno cuando lo piensa es 10 kilómetros mucho, pero comparado con la Tierra es nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué algo tan pequeño es tan destructivo? Porque pega en un lugar, hace un cráter, que en el caso este es un cráter de prácticamente 100 y pico de kilómetros, todo el material que tiene ahí sale volando al espacio, como se ve arriba a la izquierda, sale volando, pero eso no está frío, está súper caliente, eso es como si fuera lava volando, y va empezando a caer en todo el planeta. El resultado final, se hace un incendio global, todo el planeta se incendia. En el caso de la Tierra, porque tenía árboles, tenía plantas, tenía un montón de cosas, hace un incendio global y eso es lo que hace que sea tan grave el impacto. Por ejemplo, se han hecho experimentos, no experimentos, sino simulaciones por computadora, de qué pasaría en nuestro planeta si ahora sucediera algo por el estilo. Y es bastante grave, ¿por qué? Porque primero el planeta se incendia y después el planeta se congela. Entonces es bastante difícil que sobreviva algo y por algo los dinosaurios no pudieron adaptarse. Fíjense que el primer cuadro que hay arriba, el que estoy marcando con el mouse, es en julio para marcar en verano e invierno en cada uno de los planetas, en el segundo año después del impacto de un objeto importante. Fíjense que la caída de temperaturas cae muchísimo. Fíjense que estamos recibiendo el 0,1 al 1 o 2% de la radiación del Sol. O sea, cae el objeto, hace un desastre a la cercanía, digamos que hasta 500 kilómetros del impacto no es buena idea estar por ahí, es desastroso. Cuando vos te alejás, por ejemplo, esto cayó en la península de Yucatán, en Argentina, en Paraguay, ni nos enteramos más allá de que vemos que hay algo brillante, vemos que hay un cambio de la presión atmosférica, pero más allá de eso no nos afecta directamente. Al rato, media hora, 1 o 2 horas, empezamos a ver que hay una lluvia de estrellas fugaces, pero que con la desgracia de que caen, porque no van tan rápido y son grandes, entonces impactan y empiezan a incendiar todo. O sea, primero nos quemamos en los primeros días. Después, como el polvillo de todo eso que se ha quemado se pone en la alta atmósfera, no permite que entre a la luz del Sol y la temperatura del planeta baja estrepitosamente. Puede llegar a bajar 20 grados la temperatura global del planeta. Entonces, esto es teniendo en cuenta eso, estas simulaciones están hechas en base a eso. Fíjense que en los 2 años después del impacto, está pasando menos del 2% de la radiación del Sol en todo el planeta. La que está abajo es 3 años después, se va recuperando, por supuesto. A los 4 años recién en algunas zonas tenemos un 80%, claro, en las partes más frías, en los polos, se recupera fácil porque es fácil pasar de muy frío de extremadamente frío a muy frío. Pero en el Ecuador, fíjense que todavía 10, 20% de la energía que había inicialmente. El planeta se termina de recuperar en 10 años
fácilmente. En eso, por un lado, uno piensa, wow, qué planeta fiel que tenemos que se recupera en 10 años. El problema es que en el medio quedó el 80% de las especies desaparecen. Es el pequeño inconveniente. Y es lo que le pasó a los dinosaurios, que nos permitió a nosotros, como éramos de sangre caliente, poder sobrevivir a todo este desastre que ocurrió en esa época. Obviamente estos mapas son en base a la Tierra actual. ¿Cómo sabemos dónde están los asteroides? Bueno, al principio los asteroides se buscaban con gente que tenía algún telescopio y se hacían búsquedas casuales. Entonces el descubrimiento de los asteroides era bastante lento. Al ver esto, y en realidad todo este apoyo al Asteroid Day y toda la promoción que se hace de esto, hace que cuando uno va a pedir presupuesto a un gobierno para poner un telescopio, te dicen, y sí, me parece que es buena idea. Entonces se han puesto varios telescopios en todo el mundo, el Pan-STARRS, un telescopio de 1,80 m de diámetro, el Catalina Sky Survey, son telescopios que específicamente están mirando el cielo para ver qué pueden encontrar. Es para encontrar asteroides, como se llaman, cercanos a la Tierra, o NEOs, NEAs también. ¿Y cómo se hace? Se usa la técnica de blink, que es, saco 3 fotos. O sea, agarro una región del cielo, saco una foto, espero un rato, saco otra foto, espero un rato, saco otra foto. Y las superpongo. Las estrellas, obviamente, se van a superponer, pero fíjense que acá tenemos este objeto que se está moviendo, es un asteroide. Bueno, acá hay 5 asteroides en la misma zona del cielo. No es tan normal esto que haya tantos, pero inclusive hay un nuevo asteroide acá descubierto. Esto es lo que hace, hay una computadora que está revisando todo esto, pone, mira, está pasando esto, y uno va a revisar si es un asteroide nuevo o es uno que ya está en la base de datos, no importa. No, por ejemplo, estos son objetos que ya tienen nombre, que ya fueron descubiertos previamente. Todo esto hizo que la cantidad de objetos que se descubren ha subido muchísimo. Fíjense que en 1980 era muy poco lo que se iba descubriendo, y en esta época más o menos empezaron a funcionar los telescopios automáticos. Fíjense la cantidad increíble cómo aumenta, y estamos con datos del año 2014. O sea, fíjense, no, hoy es más todavía, pero los grandes, los rojos son los grandes NEA, los objetos cercanos a la Tierra, y los azules son todos los que se van descubriendo, son muchísimos. Ahora, estadísticas, vamos a ver. Obviamente, cuanto más chicos es el objeto, hay más cantidad y es menos peligroso. Entonces, piedritas hay trillones. Objetos de 1 metro hay miles. Objetos de 1 kilómetro hay cientos, y objetos de 1000 kilómetros hay 1 o 2. O sea que es la proporción. Entonces, según el cálculo estadístico, de más de 1000 metros, que en realidad de 1 kilómetro para arriba ya son gravísimos los impactos, con un objeto de 1 kilómetro ya alcanza para hacer un desastre como el de los dinosaurios. El cálculo indica que debe haber 1000 y se encontraron 920. Esto es una estadística que tiene unos años, ya prácticamente se han descubierto todos. De 500 a 1000 son 1500 y se descubrieron 1200 que ahora estarán prácticamente se han descubierto todos. Pero fíjense que los de 100 a 300 metros, que si impacta en una ciudad la destroza, hay por cálculo unos 15.000, y hoy en día habrán descubierto 3.000 o 4.000. Faltan un montón. Y de menos de 100 metros, que de todas maneras hacen un desastre, no se sabe. No se sabe cuántos hay, y son muy pocos los descubiertos porque son muy difíciles de ver, porque son chiquitos. O sea, a pesar de que 100 metros parece mucho, para verlo a varios millones de kilómetros es extremadamente difícil. Por eso es importante que sigan funcionando los telescopios automáticos haciendo búsquedas. Entonces, esto es un diagrama de las órbitas de los NEOs de más de 140 metros que se acercan a menos de 7 millones de kilómetros de la Tierra. Es bastante, 7 millones de kilómetros, pero fíjense,
esta es la órbita de la Tierra, la cantidad, hay tantos que es difícil ver por dónde pasar. Esto es lo que se ha descubierto hasta hace un par de años. Y acá vemos otro dato importante. El dato importante es, el asteroide que desapareció a los dinosaurios se llama Chicxulub. Más o menos, el estimado acá tiene 10 kilómetros. Y fíjense que hasta el 2014, esto eran todos los descubiertos. Obviamente los grandes se descubrieron todos, pero a partir de 1 kilómetro, fíjense que empieza a caer la cantidad de conocimiento que hay real, y esto es lo que indica el cálculo. Fíjense que esto es Tunguska, que es el de 1908, o sea que hay un montón de Tunguskas que no conocemos, y el de Chelyabinsk, que ayer estuvieron hablando, el que cayó en Rusia en 2013, que hizo explotar y que lastimó a mucha gente por el tema de los vidrios rotos. También tenemos un desconocimiento enorme de todos esos objetos. La idea de esta charla es que cuando se vayan a dormir no puedan dormir porque piensan que les va a caer algo en la cabeza. Y fíjense acá, esto es otra manera de ver el mismo dato de antes, pero de otra forma. Acá tienen el tamaño del objeto y cada cuánto tiempo caería. Una estadística de, obviamente, la piedra chiquita me va a caer mucha porque hay mucha, y las piedras grandes van a caer pocas porque hay pocas en el espacio. Entonces, de 1 micrón, 1 milésimo de milímetro, cada 30 microsegundos cae una en algún lugar de la Tierra. O sea, hay muchísimas. El espacio interplanetario está lleno de polvillo como este, y la Tierra barre con eso permanentemente. De 1 milímetro, que es más o menos el tamaño de una estrella fugaz, tiene uno cada 30 segundos. De 1 metro, uno al año, por suerte. Y ya catastróficos de 10 kilómetros cada 100 millones de años. Como pasó hace 65, digamos que si las estadísticas se cumplieran, todavía tenemos 20 millones de años por delante para estar tranquilos, pero nunca se sabe, porque justamente el problema de las estadísticas es ese. En base a todo esto, a la peligrosidad de los impactos, se hizo una reunión en Italia y de ahí se hizo lo que se llama la escala de Torino. La escala de Torino es una escala, un número de 0 a 10 que se le pone a un asteroide según su peligrosidad. ¿Qué tan grande es? ¿Qué tan cerca pasa de la Tierra? ¿Qué tanta posibilidad de chocar con la Tierra tiene? En general, son todos 0, o sea, 0 peligrosidad. A veces se descubre alguno que está en 3 o 4, y después cuando se perfecciona la órbita, que se empieza a mirar más tiempo, con más precisión el recorrido que hace, se va a 0. Hasta ahora, por suerte, ha pasado esto. En el momento que estemos por acá abajo, en rojo, y sería una situación grave, pero por el momento no hay nada al respecto posible. Estos son los asteroides. Un diagrama muy sencillito. De los asteroides descubiertos hasta 2014 y sus máximas aproximaciones hasta el 2114, o sea, 100 años en total. Fíjense que tenemos, en general es el año de descubrimiento y un código de letras y números que indica cuándo se descubrió en el año. 2010, 2000, son todos. Fíjense que están más o menos lejitos, más o menos lejos. Esta es la Tierra, la que está en el medio de la Tierra, y esta es la órbita de los satélites geosincrónicos, o sea, los satélites de comunicación que tenemos alrededor de la Tierra. Están a 36.000 kilómetros. Fíjense que Apophis pasa prácticamente, y ahora hay un ajuste todavía mejor de órbita que va a pasar por debajo de las órbitas de los satélites geosincrónicos. Pero ninguno tiene posibilidades de impactar. De hecho, todos están clasificados 0. Tienen clasificación 0 todos. Porque uno se asusta y dice, wow, qué cerca que pasa, pero va a seguir de largo. No pasa nada. El problema son otro tipo de objetos. Pero fíjense que Apophis, que es uno de los peores porque tiene 300 metros, es realmente grande. Los otros, fíjense que son casi chiquitos. O sea, estos de 20, 12, 10, 6 metros son fenómenos, problemas locales.
es, por ejemplo, este de 24 metros cae sobre una ciudad y va a dañar un poco, seguramente va a explotar, algo similar a lo que pasó en Chelyabinsk. El de Chelyabinsk medía 17 metros. O sea que fíjense que no es gran cosa, pero Apophis tiene 325 metros, es muy grande y pasa muy cerca de la Tierra en el año 2029. Después va a volver a pasar muy cerca en el 2036 y hay otro paso más adelante que no recuerdo la fecha, pero ninguno es posibilidad de impacto. Y lo otro que puede llegar a suceder es que ya que la Tierra, la mayor parte de su superficie es océano, lo más probable es que la roca que caiga en el océano. Entonces, produciría tsunamis. Acá tienen, esta es una simulación de un impacto cerca de la costa de los Estados Unidos del asteroide 1950 DA. Tiene más o menos 1 kilómetro de tamaño. Y esta es la órbita que tiene. En estos puntos se cruza con la órbita de la Tierra y podría llegar a tener una posibilidad de impacto, pero insisto, es 0 también para este. Noten que, aunque caiga en el océano, en el medio del océano, es tan grande que hace una cavidad que dejaría el fondo del océano a la vista. Visto desde un satélite debe ser un espectáculo muy bonito. Visto desde ahí no lo creo. Y tiene unas olas de aproximadamente 100, 150 metros de altura que harían un tsunami que obviamente recorrería todo el planeta. La costa este de los Estados Unidos sería totalmente devastada. Donde cayera sería desastroso. Y hay algunas simulaciones con asteroides un poquito más grandes, un poquito me refiero a 3, 4 kilómetros, que hacen una ola, un frente de ola de 1 kilómetro de altura la ola y después olas menores de 200 metros. O sea, también en esto sería bastante grave, aunque cayera en el océano, porque a veces la gente piensa que, bueno, pero si cae en el agua queda ahí abajo. Estamos hablando de objetos muy grandes, a muy altas velocidades, entonces caiga en agua, caiga en tierra, es desastroso de todas maneras. Y acá tienen una simulación, hay un programa, un sitio de internet, que si les interesa se lo puedo pasar en otro momento, que es para simular impactos. Te dicen, obviamente, el tamaño del cráter va a depender del ángulo de caída, de la velocidad, de la masa del objeto y de su densidad. Porque una cosa es que te caiga un objeto de hierro, y otra cosa es que te caiga un objeto de roca o de hielo. Entonces, y también depende del suelo donde caiga, si cae en el océano, si cae en tierra blanda, en tierra dura. Entonces, este programa, este sitio de internet lo que hace es tener en cuenta esas simulaciones. Pero fíjense que un objeto de 18 kilómetros, que es más o menos el promedio de lo que creen que fue el que Chicxulub, el que exterminó los dinosaurios, a 20 kilómetros por segundo, o sea, viajando a una velocidad no muy alta, haría un cráter de 180 kilómetros de diámetro y 1,4 kilómetros de profundidad. Y a 70 kilómetros por segundo, que también puede llegar a ir a esta velocidad, se va a 340 kilómetros. Curiosamente la profundidad no cambia mucho, porque el piso ya es muy duro para ir para abajo, pero sí se va fácilmente hacia los costados. O sea, si vos explota, no puede escarbar mucho, pero como para allá hay menos presión, hace un cráter mucho más grande. El resultado final, entonces, fíjense que aún con la misma piedra, con el mismo ángulo de caída y demás, pero cambiando la velocidad, el cráter casi se hace el doble de tamaño. Un cráter de estas características se vería a simple vista desde la Luna. Entonces ahora vamos a ver algunos casos reales. Algunos casos que han sucedido en nuestro planeta. El primero es el clásico, el de Chicxulub, el que fue hace 65 millones de años, un asteroide de 18 kilómetros a 20 kilómetros por segundo, lo cual en la escala que estuvimos viendo de Torino hace una catástrofe global, sería un 10, sería 10 directamente. En Tunguska, que es el que da origen al Asteroid A,
en 1908, es la más importante de la historia, un asteroide de 40 metros a 15 kilómetros por segundo. Es una catástrofe regional. En la escala sería más o menos un 6, un 5 o 6. El de Chelyabinsk, en Rusia, en el año 2013, una roca de 17 metros a 18 kilómetros por segundo. Una catástrofe local. Estamos hablando de una clasificación 3. Y un impacto que hubo en Sudáfrica, que ayer lo comentaron, que fue el primero que se pudo predecir que iba a suceder, pero era un objeto pequeño de 2 metros, no hizo absolutamente nada. Vamos a ir por el más interesante, Chicxulub. Luis Álvarez fue el que se dio cuenta de esto. ¿Qué fue lo que pasó? Empezó a buscar en distintos lugares del planeta, vamos a hacer una cosa muy resumida porque fue bastante largo, hay un elemento químico que se llama iridio, que es rarísimo en la Tierra, pero es muy común en los asteroides. Entonces él vio que mirando a distintas profundidades en las capas geológicas, había un momento que había una gran concentración de iridio. Lo empezó a buscar por un lugar, había iridio. Iba a otro lugar, también había iridio, y más o menos en la misma zona. Se pudo determinar finalmente que eso estaba más o menos a una profundidad geológica de 65 millones de años. Entonces, este es el origen de cómo se supo que los dinosaurios habían desaparecido por un impacto. Obviamente, estos mapas fueron hechos en todo el planeta, y en todo el planeta hay una capa de iridio a la profundidad de 65 millones de años, en casi todo el planeta, porque hay lugares que están viciados, digamos, no se puede, han sido trabajados de alguna manera y no se puede analizar, pero donde se pudo analizar, este límite está. Entonces el objeto, como les decía, tenía 18 kilómetros más o menos, viajando a 20 kilómetros por segundo. Acá en este diagrama pueden ver, esta línea que se ve acá es donde está el iridio concentrado. Lo cual es bastante razonable. Si te impacta algo, desparrama en todo el planeta el material del asteroide y obviamente va a haber una mayor concentración de esos elementos. Buscando y buscando se encontró que el lugar más importante de mayor concentración está por acá, en Chicxulub, el cráter que hoy desapareció prácticamente, aunque hay algunas pruebas de su existencia que han durado los 65 millones de años, e inclusive hay lugares donde se llaman impact inject, son lugares donde hubo impactos de todas estas rocas que fueron desparramadas. En el círculo rojo, todo lo que había por ahí quedó nada, no quedó absolutamente nada. Y acá tienen que cuando se hacen mapas gravimétricos, o sea, se ve cómo están distribuidas las masas en el suelo, se dibuja un cráter. Este es el borde, este es exactamente el borde, acá estaría el mar, y hay mitad está en el agua y mitad está en la tierra. Acá tienen una representación muy, muy sencilla de lo que pudieron pasar nuestros queridos ancestros, los dinosaurios, cayéndole toda esa piedra arriba de su cabeza. Y supongo que muchos conocen esto. Esto es un cenote. Es un lugar que lamentablemente no he tenido la suerte de poder ir, pero lo tengo planificado para algún momento. Son agujeros que hay llenos de agua, muy lindos para hacer, se usan muchísimo para cuestiones turísticas. Y durante mucho tiempo no se supo por qué estaban los cenotes, hasta que hace unos 20 y pico de años se hizo un mapa de dónde estarían los cenotes y forman una especie de anillo. ¿Por qué? Porque es el borde del cráter. Donde se formó el cráter, se debilitó el piso, se derrumbó, se llenó con agua y se hicieron los cenotes. En el único lugar del planeta donde hay cenotes es acá, no hay en otro lugar. Así que hay mucha prueba de que esto fue de esa manera. Después, lo agrego porque es de un amigo mío, Maximiliano Roca, es un investigador, que buscando estos mapas gravimétricos cerca de las Islas Malvinas, encontró una estructura en el fondo del océano
que es muy parecida a Chicxulub. Y él cree, y obviamente al principio no le daba mucha bolilla, pero después cada vez más la comunidad científica está empezando a verlo como un posible impacto que sería casi del tamaño de Chicxulub, muy anterior, en el fondo del océano. Hubo muchísimo, esto es para una charla más, porque todos los problemas que tuvo, porque estaba cerca de las Malvinas, entonces estaban los ingleses, no le querían dar información, fue una cosa bastante agotadora, pero bueno, es una opción, un posible cráter más en Argentina. Después vamos a hablar de este que es, como les decía, históricamente uno de los más importantes en Tunguska. En Tunguska hubo esa explosión que se detectó de muchos lugares. Imagínense que se dieron cuenta en Europa que algo estaba pasando, así que fue un fenómeno importante. El problema es que está en una zona tan difícil para llegar, tan complicada, que tardaron prácticamente 20 años en llegar hasta el lugar exactamente. Aparte, en el medio estuvo la Primera Guerra Mundial, o sea, fue muy complicado. Pero aún así, Leonid Kulik, que fue el jefe, digamos, de los investigadores, encontró esto y tomaron estas fotografías. Árboles centenarios enormes derrumbados de una manera radial, como que explotó algo y derrumbó todos los árboles que había alrededor. Una cosa muy impresionante. Fíjense, acá está Tunguska, el evento donde sucedió, es imagínense 1908 en esta zona, que no había absolutamente nada y con el clima que hay por acá, muy difícil. Pero fíjense que desde Europa se detectó que algo pasaba, había brillos en el cielo que daban que algo había sucedido e inclusive hubo un pico en la presión atmosférica porque fue tan violento que hubo un cambio en la presión atmosférica desde Europa. Y acá les hago un dibujito que son los árboles carbonizados, están en amarillo, y en verde los árboles derribados. Y esta es la capital federal, o sea, acá tenemos Uruguay. Fíjense que es una zona bastante grande, que hoy en día no queda nada. La naturaleza, como les digo, es sorprendente la capacidad de recuperación que tiene. Hoy en día, si miran con el Google Earth, por ejemplo, la zona de Tunguska, queda un agujerito así en una terrible estepa, pero con árboles, realmente no quedó nada del impacto. El tema es que, esto se lo comento como algo así al pasar interesante, se sabe cómo vino, cómo fue, esta flecha indica cómo vino la caída del objeto y se sabe por la forma que tenía, no era una forma circular, sino como una forma como de una mariposa. Esa forma de mariposa implica que estaba viniendo en esa dirección. Y acá es donde vienen algunos investigadores italianos, porque el problema de este objeto es que no hay cráter asociado y debería haber algún cráter porque fue demasiado grande como para que no hubiera cráter. Entonces empezaron las ideas obviamente rarísimas como que era antimateria, que cayó, una nave extraterrestre, una serie de tonterías por el estilo, pero estos italianos tuvieron una idea interesante. Pensaron que en realidad vieron este lago que está acá, el lago Checo, que fíjense que está justo en la línea de caída, y creen que ese lago es en realidad el impacto, que se llenó con agua porque pasó por al lado de un río, se llenó con agua y quedó como un lago adicional. Ese lago no hay información previa a 1900, por ejemplo. Ahí no hay prácticamente nadie viviendo. Es una idea nada más, una hipótesis, si quieren, de trabajo. Pero es interesante, ¿por qué? Porque la mayoría de los lagos que hay en esta zona son por deshielo y tienen un fondo plano. Todos los lagos de la zona que están formados por deshielo son planos, de fondo plano. El lago Checo tiene forma de cráter. Entonces, hay una opción, fíjense que el cráter de Odessa es otro cráter que está en la Tierra, fíjense que es muy parecido a la forma del cráter. Se los dejo como una curiosidad que todavía no se ha podido comprobar, ni a favor ni en contra. Después tenemos a Chelyabinsk, Rusia 2013. Fíjense, interesante,
Tunguska, Rusia. Chelyabinsk, Rusia. El 15 de febrero, una roquita de 17 metros cayó e hizo este desastre, que ayer mostraron unas fotos. Fíjense, esto es un GIF armado con un video. Es impresionante la caída. En el momento de la explosión, llegó a ser más brillante que el Sol. Así que realmente un fenómeno muy, muy violento que pudo calcular, como se filmó de tantos lugares, desde tantas partes, y se sabía dónde estaba cada uno de los observadores, se pudo calcular la órbita del objeto que caía. Fíjense que acá tiene una imagen de satélite, que se ve el mismo trazo. Acá hay un lugar con todas las ventanas rotas, que era lo que comentaban ayer, que la explosión que se armó destruyó los vidrios de la ciudad y lastimó a muchísima gente. La mayoría eran lastimaduras por cortadura de vidrio, no directamente del meteoro, de la roca, pero sí el efecto que hizo posteriormente. Y acá tienen, cayó, era pleno invierno, cayó, rompió un hielo, quedó en el fondo de ese lago y después se recuperó, y esta es la roca recuperada de prácticamente 2 kilogramos. Ahora, ¿por qué tantos en Rusia? La respuesta es muy sencilla, porque Rusia es muy grande. Entonces, la probabilidad de que caigan, obviamente, donde más van a caer es en los océanos, porque es lo que más hay. Y ahí no tenemos registro, o es muy poco el registro. En cambio, Rusia es tan grande que siempre es más fácil que le caiga. Fíjense que acá tenemos en orden los países con su tamaño correspondiente. Acá tienen una comparativa de tamaños de un barco, el Ticonderoga, un 747, con Chelyabinsk acá en el medio. Este es el Barringer, que es el que está en Estados Unidos. El OVA, que es el meteoro recuperado más grande, 66 toneladas. Y esta bestialidad que está acá, es Tunguska. 100 metros, aunque hay algunos modelos más actualizados que podrían llegar a ser que tenga menos, 50 o 60 metros. Ya era suficiente para hacer este desastre, el desastre que hizo, mejor dicho. Y el del Sudáfrica, que les comentaba antes, que es el primero que se pudo predecir la caída, no sé si ven que hay como un puntito que va transcurriendo por acá. Eso es lo que les decía, se sacan fotos en distintos momentos y se ve la trayectoria. Cuando se calculó dónde iba a caer, se vio que iba a caer por acá. Y el resultado final es que una cámara de seguridad lo pudo registrar y acá está la piedrita que cayó. O sea que ya tenemos capacidad de poder ver dónde y cómo hacer para recuperar la piedra en cuestión. Pero me dirán, bueno, pero es una piedra chiquita, no pasa nada. Y sí, por el momento no tenemos mucha tecnología para salvarnos. Y acá es una parte de la historia que es muy cara para todos los argentinos, que fue el submarino Ara San Juan, que en algún momento, hace unos años, hubo un submarino que tuvo un problema, que luego lamentablemente todos fallecieron los tripulantes, pero durante un tiempo, unos 20 días después de que se empezó la búsqueda, dijeron, hubo una explosión en tal lugar. Y nadie sabía cómo hacen para saberlo. Y no es algo muy conocido realmente el CTBTO, es un sistema de infrasonidos que está en todo el planeta para escuchar explosiones. Teóricamente es para escuchar explosiones nucleares y que sepamos que existen, pero también detectan explosiones generales o detectan inclusive impactos de meteoros. Acá tienen donde están los lugares de monitoreo del CTBTO, que hay inclusive en Argentina, algunos, y eso hace que podamos saber, sin verlo, podemos saber que hubo un impacto. Por eso las estadísticas que tenemos son muy buenas, porque no es que estamos dependiendo de lo que hemos visto, sino que estamos dependiendo de lo que pasó realmente, en el medio del océano, en el medio de África, en la Antártida, en lugares donde no hay nadie, nosotros sabemos que hubo un impacto.
Ahora la parte de cómo protegernos. Me encanta Armagedón, una película muy buena, la vi varias veces, pero todo lo que muestra ahí no se puede hacer, lamentablemente. ¿Por qué? Porque si esto fuera la Tierra, y este es el asteroide que está viniendo hacia nosotros, en general va a una velocidad muy alta. Piensen que el largo de la flecha es la velocidad implicada. Si yo agarro al asteroide y lo hago explotar, podrá expandirse a 1 kilómetro por segundo, es mucho, 2 kilómetros por segundo, pero el tipo viaja a 30. Entonces el resultado final es que las velocidades de rotura son muy bajas y el resultado final es que me pega igual, pero me pega en todos lados. En vez de pegarme en un solo lugar, me pega en todos lados. No es una buena solución hacer explotar a los asteroides. Acá de paso les comento que hay también impactos en otros lugares. Esto es un impacto en la Luna. Fíjense que es una foto antes, obviamente esto no fue filmado en el momento, si no sería otra cosa. Es una foto antes y una foto después y se compaginan como para que vean la formación del cráter. Me pasé una. Entonces, ¿qué podemos hacer? El problema es que todavía no sabemos muy bien qué hacer. ¿Por qué? Primero, porque darle un impacto directo a uno de estos objetos, no sabemos si va a cambiar algo, porque como les decía antes, son pilas de basura. Entonces, es posible que al pegarle lo atraviese y no le haga nada. Entonces, primero hay que investigar cómo son estos objetos para poder después saber qué hacer. Por suerte, insisto, por el momento, los próximos 100 años no hay nada grave adelante en nuestro futuro. Pero esto es una de las misiones que esperemos que se haga, dado la pandemia. Supuestamente en mayo del 2022, la misión DART es una misión que lo que va a hacer es una misión combinada entre la ESA, la Agencia Espacial Europea y la NASA, que lo que van a hacer es mandar un satélite con CubeSat, con satélites muy chiquitos, con cámaras. Uno va a descender en el asteroide, y este asteroide, Didymos, tiene una luna. Didymos tiene 800 metros y la luna tiene 160. Al tener 800 metros, lo vamos a impactar, digamos que las agencias lo van a impactar para tratar de modificarle la órbita, a ver qué efecto real tiene. ¿Cuál es el problema? Que lo que nosotros podamos mandar son unos cientos de kilos, no podemos modificar ese asteroide ni por casualidad. Entonces, como Didymos tiene una luna, es más fácil impactar la luna, que es más chica, y le podemos ver cuánto le va a cambiar su periodo orbital. Y eso sí nos va a permitir deducir cómo hacer para eventualmente poder o destruir o desviar un asteroide. No destruirlo porque, como les dije antes, no es muy buena idea, salvo que esté muy lejos y tiene otras complicaciones adicionales. Pero sí sería interesante poder desviarlo, mínimamente desviarlo. Y acá tienen otra misión para asteroides más pequeños, el asteroide, el ARM se llama. Es una nave que puede tomar asteroides de varios 5 o 6 metros, que podrían llegar a ser algo bastante malo para tener. Acá tienen una prueba. Esto es una nave que ya ha sido construida, que solamente hay que terminar de probarla. Y una de las ideas más locas, pero que aparentemente es la que va a funcionar, es, no se rían por favor, es pintando asteroides. ¿Cómo hacemos para pintar un asteroide? ¿O para qué lo vamos a pintar? Una parte negra y la otra parte blanca, por ejemplo. Por este efecto que les estoy mostrando acá, cuando algo capta calor, cuando está por abajo, le está dando la luz del sol, cuando se va de costado, impulsa, o sea, saca ese calor, y como el asteroide es muy chico, ese calor que pierde lo desvía. La desviación, que tiene un asteroide normalmente es muy baja. Pero si lo pintamos de negro y blanco, la desviación es muy importante y podríamos modificar su órbita. Estamos hablando de asteroides no demasiado grandes, pero sí los que nos interesan, de 1 a 10 kilómetros, se podrían llegar a desviar en periodos de tiempo más o menos
largos. ¿El problema cuál es? Es que como todavía no sabemos cómo se hace, capaz que lo desviamos para que nos caiga más fuerte. Entonces, primero hay que experimentar, por eso se está haciendo toda esta investigación previa para saber qué hacer. Vamos a ir a la siguiente. Era la última esta. Yo la planifiqué de 10. Terminé justito. A ver. Vamos a cerrar esto. Ahí está. Bueno, listo. Esta era la charla que les quería dar. Espero que les haya gustado. Bueno, ahí está. A ver, Claudio, si es que vos querés ir leyendo las preguntas o te leo yo y podés responder. No, está bien. Yo me fijo. No hay problema. Bueno, perfecto. A ver, Claudia Berra dice que conoce los cenotes. Sí, yo ya los voy a conocer. Dice que son hermosos. A ver, vamos a ir más arriba, porque me parece que hay más. ¿Cuánto tiempo de preparación necesitaríamos para poder evadir un asteroide potencialmente peligroso para la Tierra? Pregunta Isis. Bueno, es un tema importante porque si hubiera, y repito, no hay, pero si hubiera un asteroide que nos está apuntando directamente y que sabemos que va a caer el año que viene en la Tierra, grande, digamos, de 500 metros, lo único que podemos hacer es ir a un lugar que esté muy, muy alejado de una ciudad para poder tener una noche oscura, poner una silla y mirar el espectáculo. No podemos hacer nada, más que ver cómo nos cae arriba la cabeza. Si tenemos 20, 30 años por delante, sí se puede hacer algo porque se pueden hacer pequeñas desviaciones que tenemos la tecnología para hacer esas pequeñas desviaciones, aunque todavía está muy, insisto, en pañales, por eso se están haciendo todos estos experimentos. Y de esa manera, en 20 años o 30 años, se podría llegar a desviar lo suficiente como para que no sea nada peligroso. O sea que requerimos mucho tiempo y por eso se hacen las búsquedas con los telescopios. Bueno, acá Claudia que dice los cenotes que le encantan. Bueno, acá les gusta la charla. Buenas noches. ¿Qué opinas sobre el proyecto Starlink y sobre las constelaciones que se irán irando más adelante? Mario, ¿qué tema? Los Starlinks están muy buenos para lo que sea comunicación por satélite, por internet. El problema es que es carísimo, ¿no? Eso está, por ese lado está todo genial. Ahora, lo que sea a nivel astronómico es desastroso. De hecho, hay una comisión de la Unión Astronómica Internacional para investigar el impacto de estos satélites en la observación astronómica. Imagínense un telescopio gigante que sale $5.000 la noche de mantenimiento de ese telescopio, que es lo que sale un telescopio profesional, y que te pase, justo que vos estás haciendo una observación, te empiezan a pasar todos esos satélites por adelante, y que cuando pase el tiempo, cuando sean unos cuantos años por delante, que haya muchos más, no es que van a pasar un rato y ya está, van a pasar muchísimos, mucho tiempo. Y se ven en todo tiempo, porque a veces te dicen, no, pero los satélites se ven solamente al atardecer. Con un telescopio grande, los satélites se ven toda la noche. Con un telescopio que alcance magnitud 20, 21, los satélites se ven toda la noche. Entonces, puede llegar a ser bastante catastrófico para la astronomía profesional. Vamos a ver cómo se desarrolla. Y de hecho, Elon Musk ya dijo que iba a hacer unos satélites nuevos que se llamaban Dark no sé cuánto, y no funcionó, porque lo iban a hacer un poquito más, supuestamente iba a ser mucho más débiles y no bajó prácticamente nada el brillo. Excelente. Bueno, ya no hay más preguntas. Era que les gustó la charla, lo cual me alegro mucho. Ya no tenemos más preguntas, entonces. Salvo que quieran hacer alguna. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, si es que prenden sus micrófonos, no hay problema, pueden hacer preguntas abiertas.
¿Cómo podríamos sobrevivir a un impacto? Depende del impacto. Depende del impacto. Si es un impacto, el asunto es que si es un objeto de 100 metros o 200 metros, 300 metros, es una catástrofe local. O sea, cae en Asia, entonces el resto estaría relativamente bien y podría ayudar. Cuando supera 1 kilómetro, no se salva nadie. O sea, estamos todos jugadísimos. Entonces, sería una catástrofe global. Por algo se está invirtiendo a nivel, estoy hablando a nivel político, se está invirtiendo en todos los países para lograr poner telescopios y búsquedas, porque se dan cuenta que sería el fin, probablemente sería el fin de la humanidad, tal como la conocemos seguro, y tal vez no sigamos más allá. Sí, que podría decir las consecuencias y más con un mundo en pandemia. Bueno, digamos que por ahora no tenemos ninguna, así que no hay que preocuparse. Tenemos que, justamente estas reuniones, como les decía, son para concientizar, pero no para preocuparse. O sea, cuando ustedes escuchen que hay un proyecto interesante para poner telescopios de búsqueda o cosas por el estilo, traten de apoyarlo porque sabemos que va a ser bueno para todos. Araceli, buenas noches, perfecta la presentación, pero tendría una duda. ¿Un asteroide que en algún momento tenga que pasar cerca de la Tierra puede desviar su trayectoria al sentirse atraído por el magnetismo de nuestro planeta o por algún otro motivo? No, por el magnetismo no, porque no llega a ser lo suficientemente poderoso, pero sí por la gravedad. Hay un efecto, yo les dije que no los quería dejar dormir, pero no era la idea. Pero, por ejemplo, supónganse la Tierra y un asteroide. Si el asteroide va viajando a muy baja velocidad y se ve influenciado por la Tierra, lo frena y cae. Eso podría llegar a suceder. Si no es un impacto, si eso no es un paso a alta velocidad. Todos los pasos que tenemos hasta dentro de 100 años son muy rápidos, así que esto no podría pasar. Pero teóricamente podría llegar a suceder algo por el estilo.